Tardes a todos los amigos, compatriotas de los medios de comunicación nacional, redes digitales, en nuestra acostumbrada rueda de prensa nacional ya hecho un hecho popular en el partido Patria para Todos. Mi nombre es Carlos Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y secretario de Organización Nacional de Patria para Todos. Junto en compañía de la camarada diputada Cera Tobar, miembro del Secretariado Nacional de Freddy Vegas, secretario general del municipio Sucre del Estado Miranda. Estamos olvidados de Freddy Silva, secretario general del PPT en el Estado de Agua, al lado de nuestro concejal del municipio Rivas, La Victoria, Freddy Andrea, y domingo, sería el lunes, domingo. Movilización. Estamos acá presentes, mañana hoy, e iniciamos con una tanda de fechas memorables, históricas. La más reciente, la del 12 de octubre, de este proceso histórico revolucionario, denominado como el Día de la Resistencia Indígena. Dado que en el año 1492 decide el Reino de España, que se había envuelto en una guerra con los países que estaban a su alrededor, con Francia, Alemania, Holanda, Rusia, Inglaterra, y en su expansión aparece, uno dice que es genoveo, otro dice que es portugués, Cristóbal Colón, quien se presenta con los mapas para venir, como se ha denominado, a invadir otros territorios desconocidos por el mundo, por Europa sobre todo, y en este caso, por supuesto, llega al continente suramericano, cargado de todas unas apetencias por la riqueza, sobre todo el oro, y se consiguen, por supuesto, con otra cultura, con nuestros aborígenes, que muchos fueron diezmados. Una historia de verdad triste, fatal para América Latina, sobre todo también en todos nuestros hermanos países y en México. Millones de asesinatos de indígenas, producto de esa visión que siempre tienen las potencias que quieren imponerse por encima del resto de los países del mundo, de control de territorio, de riqueza, etcétera, como bien definía en una oportunidad de Morales, que no les debemos nada. Pero sin embargo, en el tiempo han manifestado la deuda interna, que es la que tienen ellos con los pueblos del mundo. Y que ante esa mezcolanza que se dio producto de la esclavitud con nuestros aborígenes, los españoles, surgió toda una nueva correlación de raza que permitió casi 300 años después la aparición nada más y nada menos que de un líder histórico que quedó para la historia universal, como fue Simón Antonio de la Santísima Trinidad Palacio y Blanco, que con la resistencia del pueblo indígena, de los mexicanos, que estamos en este continente, y de los bancos criollos, como así se denominaba en un momento determinado de la historia, enfrentaron con una visión de liberación única en la historia de la humanidad, de un personaje que tiene
un rango, si no comparable, por lo menos en lo que es el proceso histórico de liberación, es el único después. Es una de Nazaret que pues, predicó la igualdad con criterios más allá del marco territorial de lo espiritual, y Bolívar en el contexto de lo espiritual y de la independencia y la autodeterminación de los pueblos nos dejó ese legado que ha levantado este proceso revolucionario en contra de cualquier potencia extranjera que pretenda y ose pisar su bota en este territorio, y que el día sábado en la movilización que se realizó en la ciudad de Caracas y en muchas partes del país, con debate incluido del Congreso del Bloque Histórico convocado por el presidente Nicolás Maduro, está presente esa firmeza, esa llama ardiente de liberación que está en las venas de este pueblo venezolano y de estos pueblos que de alguna manera quieren ir hacia su liberación. Y ahí donde Patria para Todos, con esa expresión de nombre, es lo que procura en función de la referencia de todos los pueblos del mundo, que es lo que reclaman ante la opresión, las intervenciones, las injerencias políticas en todos los países. Que por cierto, el día de hoy se cumplen 211 años del título de Libertador otorgado por la Municipalidad de Caracas al padre de la patria. Un título que, si bien es cierto, fue bajo un proceso administrativo, pero de mucho debate, de mucha percepción, ya por las características de pensamiento del padre de la patria, la traía ya consigo en su alma, en su espíritu y en las acciones que emprendió, despojándose de su riqueza, despojándose de todo planteamiento que no fuera exclusivamente la independencia, no solamente de Venezuela, sino de 5 naciones en el continente, que marca un hito en la historia universal. Y que, por supuesto, en otra fecha también importante para Patria para Todos, el 30 de octubre, se cumplen 32 años de la siembra de nuestro camarada y mentor, filósofo político de los tiempos en la Cuarta República, Alfredo Maneiro, que deja un legado que quedó expresado en los distintos manifestaciones y afectos que profesaba el comandante Chávez en relación a esa integración histórica de debate permanente en los encuentros con Alfredo Maneiro, reconocido incluso por la alta política élite de la Unión Soviética en aquel momento como uno de los principales ideólogos, de visión profunda, de visión más allá de lo aparente, que planteó un tema que está en el tapete en este momento en el gran debate nacional, como fue la profundización de la democracia, que quedaron expresadas en muchas gestiones posteriormente, después de la construcción del proyecto radical, como él lo denominaba, pero lo denominaba como radical porque había que ir a las raíces, a la profundidad de los temas, como fueron las gestiones que se desarrollaron en Bolívar, en Caracas y en algunos otros estados del país, que sin tener la constitución que tenemos hoy en día, se descentralizó el presupuesto, se hicieron los gobiernos parroquiales, que fue parte del debate que llevó Patria para Toda la constituyente convocada por el presidente Chávez en el año 1999,
que alimentó, que dotó a la actual Constitución bolivariana en casi todo su articulado de participación protagónica y participativa del pueblo venezolano. Y que en el día de hoy, una vez presentado el tema del gran congreso del bloque histórico y del plan de la patria expresado en las 7 transformaciones.next, como manifestó el presidente Nicolás Maduro, luego de un amplio debate de construcción del plan o de la realimentación de la nueva concepción del plan de la patria con el tema de las transiciones, donde lo hemos venido expresando en muchas oportunidades en los medios, en las mismas ruedas de prensa, en los debates que estamos haciendo, el tema de la transición política, que no es nuevo este concepto en la discusión del Patria para Todos. Aquí tengo, les puedo mostrar un artículo del año 2016, cuando expresaba en una opinión: hay que planificar la transición al socialismo ético y productivo, que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la participación del poder popular, de todos los elementos que se requieren de la reforma en ese eje transversal que significa la planificación estratégica en lo comunal, municipal, regional y nacional con el Consejo Federal de Gobierno, que fuimos en este proceso más allá del establecimiento de un Ministerio de Planificación Pública Nacional o de direcciones públicas regionales o municipales, que deben ser electos nuestros voceros a nivel de los municipios para que se empoderen en el debate de las herramientas del sector público, de la administración, del control y seguimiento de la gestión, de lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, en esa experiencia que ha desarrollado el presidente de la República a nivel de la consulta de los proyectos populares en las distintas territorialidades del país, pero que hacerlo cotidiano del poder constituyente, que es el poder popular, con el poder constituido, que es un planteamiento que vamos a llevar al Congreso del bloque histórico para que sea tomado en consideración, y aspiramos que cuando vengan las próximas elecciones municipales, regionales, se instale las vocerías populares con los concejales, los alcaldes, y que en esencia se constituyan los gobiernos populares, que discuta el pueblo representado en esa vocería el municipio que queremos, hacia dónde debe estar orientado en el corto, mediano y largo plazo el plan estratégico de cada municipio, y que en esencia prioritariamente el presupuesto alcanzado por la vía situada constitucional o por otras actividades relacionadas con el tema de la recaudación permita ir progresivamente y dándole una visión de conjunto a temas que son principalísimos, como el tema de los servicios públicos, en el caso del agua, la electricidad, y cada uno de los temas que tocan cualquier parte del territorio, en cualquier parte de la geografía nacional. Pero hay otro elemento más importante que vamos a empezar a desarrollar a partir de esta semana, que es el tema de la constituyente económica, vista de la perspectiva de la transformación económica que se plantea en el plan de la patria, de manera tal que podamos ver todas las herramientas con las que contamos, con las que necesitamos construir o dotar los procesos constitucionales y las leyes nacionales, regionales y las ordenanzas municipales, a los efectos que se le dé protección al pequeño productor y a los pequeños emprendedores, que solamente en emprendedores a nivel nacional están registrados casi 4 millones de habitantes del país, que si le ponemos un promedio de 5 por familia, estamos hablando de 20 millones. Entonces es necesario en ese debate que se incluyan todas
las construcciones de herramientas financieras para la inversión de estos compatriotas que día a día salen a la calle o tienen en sus pequeños establecimientos o tienen en el campo y en su expresión como productores, como emprendedores, la posibilidad de seguir sustentando su familia. Y por supuesto es necesario, más aún, bueno, con este tema que tiene que ver con el debate que venimos hablando de la refundación del Estado, la construcción de nuevos modelos de gestión, que de la perspectiva de Patria para Todos, en la propuesta de la constituyente de los trabajadores, en los espacios de cada una de las instituciones públicas y de las empresas básicas y de PDVSA, que son los sujetos históricos que han puesto carne y esencia en los momentos más difíciles, como fueron los paros petroleros, los paros económicos, etcétera, que fueron ellos los que salieron a batallar por el conocimiento de todas las acciones del aspecto productivo o de los productos finales que tienen las instituciones públicas del Estado, para que realmente haya la eficiencia que deben tener las instituciones en función de las respuestas que necesita el pueblo venezolano, muy a pesar de las medidas coercitivas. Dijimos una vez, contra el bloqueo, mayor eficacia, como lo dijera Alfredo Maneiro, recordando que hace 30 antes iremos a hacer algunos foros, algunas charlas en relación al tema de la vida y de los aportes de Maneiro, en función de que nosotros podamos también en esa visión maneirista darle esencia y a la raíz de los temas de qué nos ha pasado en cuanto a algunas respuestas que tenemos que dar en este momento, para los efectos de que desde el seno mismo de las instituciones, desde el seno mismo con los trabajadores, podamos ver con agudeza los procesos distintos, las mesas de trabajo, de la vocería de cada departamento, con cada delegado, que permita escoger a esos delegados y que permita planificar la acción y ver en cuanto a las empresas cuánto se invierte, cuánto produce cada empresa y en consecuencia cuánto puede haber de aporte para la nación y por supuesto en la mejora salarial y las modificaciones de los trabajadores. En ese tema estamos desplegados en distintos estados, participando con la convocatoria que hacen los compañeros de los gobiernos regionales y municipales, y también por cuenta propia nuestra juventud y toda nuestra militancia, dando el debate a través de los consejos patrióticos por la paz que instaló Patria para Todos a nivel nacional, pero que en algún estado se han venido conformando, porque la idea, por supuesto, es presentar un documento los días 1, 2 y 3 en ese gran debate que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, a los fines de llevar nuestros planteamientos desde nuestra visión y de nuestra perspectiva en la actualidad que vivimos. Por otra parte, tenemos el tema del diálogo o la reforma de las leyes electorales, que fue un debate abierto en la Asamblea Nacional por el diputado presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, del cual muchas propuestas también han emanado del debate de esta organización política Patria para Todos, que su eje central fue el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me permito citar, que dice: los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Por lo tanto, ante los hechos
acaecidos desde el 2016, que ahora, después de todo un esfuerzo de diálogo nacional que hizo el presidente desde la convocatoria de la constituyente para distender y disuadir de la violencia en el país, que logró en distintos espacios dentro y fuera del territorio nacional la búsqueda de la vía constitucional, la búsqueda de la vía del reconocimiento de las instituciones del Estado y la búsqueda de garantías que permitieran el desenvolvimiento, la tranquilidad y la paz para todos los venezolanos y venezolanas, que ahora nuevamente se dio en episodio el 28 y el 29 después de las elecciones presidenciales, donde sacaron nuevamente los colmillos acá. Después que el PPT había expresado y alertado en distintos medios nacionales el tema de todo el fraude de la inscripción de ese sujeto que se fue para España, que ahora está diciendo otras cosas, pero que en esencia pidió salir del territorio nacional, como lo fue inscribirse fuera del cronograma, sin su firma, sin ser elegido en asamblea como lo dicen las leyes electorales, sin tener un partido, sin una tarjeta que apelaron, no es la MUC, que fue apoyada por dos partidos, por Fuerza Vecinal y Nuevo Tiempo, y todo el contexto de la campaña de manipulación de una persona inhabilitada. Y bueno, ahí están las consecuencias de los comandistas, que no eran electorales, que sino eran comandistas de vinculación con bandas delictivas que dejaron un saldo de personas fallecidas, con la triste realidad de un joven de 13 años masacrando a una señora en el estado Bolívar, que deja de verdad para la historia de Venezuela una triste noticia, una tristeza profunda en el alma de muchas familias del país, de jóvenes que por la vía tecnológica de ese neofascismo actual, que el PPT en el debate declara y está en mutua correspondencia histórica con los distintos discursos expresados por el comandante Fidel Castro Ruz, cuando denominaba al fascismo como una corriente del capitalismo que, aunque tenga su esencia etimológica en Roma, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco y en el fascismo denominado en el continente latinoamericano o en Latinoamérica, cuando aparece una expresión de un nuevo concepto como modelo de sociedad, como apareció la Constitución Bolivariana de Venezuela, una democracia participativa y protagónica, simplemente aparece el rostro del fascismo. Se quitaron la muleta de los viejos partidos de Areco Pey, que era lo que tenían en esencia el sionismo en Venezuela, cuando en aquellos viejos tiempos en el Ministerio de Hacienda estaba Esther de Margulis, una ficha clave en ese proceso que irrumpió en el escenario de la revolución militar del 4 de febrero y que les aguó la fiesta el comandante Chávez, precisamente en otro concepto de modelo que termina entendiendo un representante de la afrodescendencia que no tiene nada que ver con los intereses de la afrodescendencia, que fue Obama, en ese decreto de amenaza inusual que representaba a Venezuela, porque es la constituyente, la vieja expresión en la Revolución Francesa, y que Chávez retomó con fuerza, producto de todo un debate con Maneiro, que reivindicamos, lo vamos a reivindicar estos días, el 30
de octubre, porque estaba ahí pues el tema de no dejar que avanzara en este proceso ese nuevo modelo, porque representa ante la fachada de Disney World, y todo por películas que ha presentado un Estado que está en crisis en este momento, que está mostrando la realidad del fentanilo y otra serie de situaciones que enfrenta en este momento, pero que no le pagan los gobiernos que están allí, de los republicanos y demócratas. Es que estamos nosotros disputándonos a nivel mundial, y por eso sigue siendo Venezuela, no solamente por los recursos con que cuenta, la joya de la corona, porque también por el modelo que se está llevando a cabo en este momento y por las relaciones que se ha abierto con otras potencias y con el BRIC, que va a reunirse pronto, donde están muchas expectativas con la participación de Venezuela, dado todos los minerales y sobre todo el poder energético que tiene Venezuela ante cualquier país del mundo, que por supuesto está el apalancamiento para un nuevo desarrollo y un nuevo modelo de sistema de relaciones entre los países del mundo. Y donde estamos seguros que el presidente Nicolás Maduro, él o quien vaya, traerá buenas noticias para el país, para nuestra economía, para los trabajadores, para la tranquilidad del pueblo venezolano. Confiamos plenamente en todo el proceso de gestión que lleva a cabo el Estado venezolano bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro Moro. Y finalmente, la tristeza que mientras Venezuela está recientemente haciendo ayudas humanitarias en Oriente Medio, en Damasco, ante la guerra, algunos dicen genocidio, yo digo de exterminio, porque lo que se ha planteado el Estado sionista de Israel es el exterminio de la población palestina y del control de toda la región del Medio Oriente productiva, el complejo energético, por supuesto, y de donde pasa una de las principales rutas comerciales del mundo, por los estrechos, en este caso el petróleo, que lamentablemente de guerra, de tercera guerra mundial híbrida pasamos a guerra convencional, porque ya son los misiles, la capacidad nuclear, lo que pone en amenaza, en una escalada mundial, el tema de la seguridad de la madre tierra y de todos los seres que habitamos en ellos. Ya no solamente por la crisis climática, sino por la crisis de hegemonía que quiere seguir imprimiendo Estados Unidos con Israel a nivel del mundo. Es el primer financista de los parlamentarios de los Estados Unidos. Y por eso todo el apoyo, que no entendemos como Estados Unidos, como uno de los 5 principales países que conforman el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, recientemente entonces dota a Israel de un sistema antimisiles de seguridad aérea, a todas luces con beligerancia en el conflicto de Oriente Medio, plena. ¿Y por qué, si realmente representa esa nación con China, con Rusia, con Reino Unido y con los países y con Francia, porque no se detiene un segundo y dice, bueno, también vamos a brindarle la misma asesoría
con los 95 militares especialistas que mandó para ese propósito, también a Israel, perdón, a Líbano, a Palestina, a Siria y a todos los países que han abierto la guerra contra esos países, para que realmente prevalezca la paz, que se busque la forma de diálogo de parte de la Organización de las Naciones Unidas, que ya fue templadamente calificada por Netanyahu en contra del secretario general de la ONU, por toda la diezmación que está haciendo en ese territorio a nivel mundial. Y mientras tanto, también Venezuela, para seguir declarando el nuevo modelo, la nueva visión que debe ir imponiéndose progresivamente en el mundo, profundizando su posición en la FAO, dando por contado todo el avance y el esfuerzo en el tema productivo y agroalimentario nacional, que está con todas las medidas coercitivas entre los primeros países de este continente en avance, a pesar de todo lo que quieren hacer contra Venezuela. Entonces, mis amigos, esto ha sido nuestra posición en la mañana de hoy. Esperamos algunas preguntas, si están a su bien, o cualquier inquietud que quieran manifestar con amigos de los medios de comunicación. Sí, claro, señor Carlos, sobre el tema del diálogo que se instaló en la asamblea de la semana pasada, ¿qué propuestas por parte de Patria para Todos se llevaron aquí sobre el tema electoral? ¿Cuáles fueron las propuestas que ustedes llevaron a ese diálogo? Bueno, ya hablé de una bien concreta, que la hemos expresado permanentemente, el tema de la nacionalidad, de la venezolanidad. No puede considerarse venezolano o venezolana una persona que pide invasión para su país, que represente organismos internacionales a través de otros países, que cada vez que sale a una protesta es a dañar el patrimonio del Estado venezolano y la propiedad privada. Los asesinatos, la quema, la entrega de los recursos de las empresas principales del país como CICO, Monómero, el oro venezolano. ¿Dónde cabe que una persona atente contra su nación y la nación no haga nada en ese contexto? Si es ver, a la ley, por supuesto, en el artículo 35, que es el que estamos pidiendo la revisión, pues establece claramente el artículo 35, que dice: los venezolanos y las venezolanas por nacimiento no podrán ser privadas o privados de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley. O sea, cualquiera de estos sujetos, en este caso de este artículo, sea un naturalizado, el Tribunal Supremo de Justicia, con todos los elementos de noticias clínicas y todas las pruebas que han sido permanentemente evacuadas, tiene para actuar y dejar privado de su nacionalidad al sujeto o a la sujeta que haya cometido todo este tipo de crímenes contra la nación. Y por ejemplo la corrupción. Esperamos que eso sea así. Bueno, hay un elemento bien concreto, porque se está discutiendo en la ley de reforma electoral. Y nosotros hemos dicho permanentemente que los partidos son una especie de grupo de opiniones con principios, con visión de patria, de Estado venezolano, cada partido con su visión desde el punto de vista, pero no son una empresa privada, ni son una fundación, una ONG, como esas que han recibido millones de dólares para campañas electorales. Yo decía, por cierto, en una de las comisiones que participé, que es la legislativa, que la campaña, cuando todavía estaba el presidente Chávez
físicamente en vida, que lo sigue estando en el pensamiento del pueblo venezolano. La campaña de Gabriel Radosky fue más ostentosa que la del presidente Chávez. En cuña de radio, pendones, pancartas, publicidad de televisión, etc. Y tiene que haber un control del Estado, de los órganos del Estado, en este caso el electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos políticos no pueden estar recibiendo recursos ni de sectores privados, ni de sectores con trascendencia de actividades ilícitas de distinta naturaleza, ni del Estado me refiero yo al gobierno. Tiene que haber una revisión del artículo 67 de la Constitución que establezca el financiamiento de los partidos. Lo dijimos desde la Constituyente en el año 1999, que debía mantenerse, que fue aprobado. Lo dijimos en el año 2010 con unas propuestas que hicimos en ese momento en la Asamblea Nacional. Y ahora lo volvemos a ratificar porque justamente ahí está el principio de corrupción. Si tú eres un empresario y me financias a mí y eres un contratista, por supuesto que tú vas a querer que las principales obras que yo voy a hacer como gobernación, como Ejecutivo Nacional o como municipio, por supuesto que vas a tener que te den a ti para cobrarte lo que tú invertiste. O lo que es peor, si es una actividad ilícita de estupefacientes, no me ponga la policía en tal punto porque a esa hora va a pasar el producto. Y así sucesivamente. Entonces, el principio de corrupción está justamente en de dónde se deriva para la vida política de cada partido los recursos financieros. Antes utilizaba un método, era el mecanismo de la proporcionalidad de representación en el Congreso Nacional de la República. Sacaste tanto, bueno, tienes derecho a tanto por ciento del presupuesto nacional. Y en consecuencia, por supuesto, el Estado tiene que hacer un control de los recursos que se te están entregando para poder decir en cualquier momento determinado, bueno, pero ¿dónde sacaste esto? ¿Sí? Ríndeme ese recurso, dame la rendición del gasto de esto, pero ¿dónde? ¿Y esto que está saliendo de dónde salió? Y por ahí comienza ya las primeras investigaciones. Y eso puede ponerle un costo al tema. Lo otro es porque tiene que ver con todos los ingresos de las personas. Funcionarios pequeños, medianos, grandes, etc. Porque a partir de allí también se deriva lo demás. Pero es un tema ya del debate del Congreso, del bloque histórico que se está convocando. Entonces esas son las dos cosas porque justamente si nosotros nos vamos, por ejemplo, hay una gente que decía, no, la segunda vuelta. Y así tantos otros temas que son válidos para el debate, no meritamos ninguna propuesta que haga cualquier partido, bien sea de la derecha democrática o de cualquiera que esté presente en ese debate ahí. Pero tenemos que ir a la esencia del debate que se abrió en la Asamblea Nacional, que es el artículo 130. Lo demás es agregado. Pero lo sustantivo es eso, que colide con el artículo 35, porque no se puede seguir permitiendo, ya basta. No se puede seguir permitiendo que aquí cualquiera se pare un buen día y salga a manifestar y crea que eso es lo demás, el resto, la juventud que está viendo la cuestión, crea que eso es política. Hay unos filósofos que dicen que la política es la continuación de la guerra, en otros términos. Pero aquí el proceso constituyente que abrió el presidente Chávez justamente era para que la política no se fuera hacia la guerra, sino se fuera al principio de las contradicciones ideológicas y del seguimiento de las políticas de Estado y en consecuencia el crecimiento que pueda tener
cada organización política que aspire a llegar al poder. Porque eso no nos deja nada. Veamos toda la guerra que ha habido a nivel mundial, inclusive hablando del fascismo, la de Franco, que fueron no sé cuántos miles de 300.000 muertos que hubo, y qué queda después, cómo sanan esas heridas en las familias de cada país. Si yo lo que quiero, cuando entra ya el tema de la venganza, lo que quiero es cobrarme lo que le hicieron a mi hijo, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, y nosotros queremos llegar a eso y darle estatus político, ideológico a esa tesis de la violencia que han querido prevalecer. ¿Por qué no se prepararon correctamente para las elecciones y presentaron lo que ellos reclaman? Las supuestas actas que tenían cada uno de sus testigos a nivel de cada mesa, porque no la fueron a presentar al CNE o al Tribunal Supremo de Justicia. No, que el Estado la publique. Bueno, si tú tienes las razones de peso, que son las pruebas, los soportes, preséntalo, porque eso se lo entrega a cada partido. El CNE sí que están en deuda. A día de hoy la Gaceta Electoral no ha sido publicada también. Sí, es posible, porque ha habido toda una situación que ha sido denunciada correctamente de toda la situación del sistema eléctrico y del sistema de internet, porque la conspiración vino por ahí, por esa vía. Porque de dónde sacó entonces la supuesta acta esta señora del centro CAP. Tenía testigos de la mesa que la presentó y la llevó ya a la OEA para presentarla. Te digo, si las tiene y está en mora, como tú dices, bueno, que la presente sencillamente para que reclamen su derecho. Que de lo contrario vamos a otro tipo de proceso que ya recientemente la incautación de las armas, el seguimiento y el trabajo arduo que está haciendo el ministro Diosdado Cabello en relación a la seguridad del Estado, porque tenemos que ir, por supuesto, a una estabilidad, a la paz nacional. Eso implica, por supuesto, utilizar los canales, el reconocimiento de las instituciones y el debido proceso al derecho que tenga cada quien en este país. Porque lo contrario, no le estamos aportando nada bueno a nuestra futura generación. Diputado, me surge una duda con respecto a la propuesta de la ley, de la nacionalidad o de quitar la nacionalidad a las personas que han afectado al país. Esto sería únicamente, o se tendría pensado únicamente para lo que es la idea electoral o los casos electorales que tengan que ver con violaciones a la ley o violencia en caso electoral, o se tiene pensado también para algunas otras acusaciones que dañen o afecten al país, como por ejemplo lo que sucedió hace poco con el caso PDVSA y el caso de Tarek El Aizami. Tiene que ver justamente con los intereses nacionales, de nuestro emblema, nuestra simbología patria, la defensa de todos esos temas. No estrictamente tiene que ver con lo electoral en cuanto a que si tú tienes estas características y has hecho lo que has hecho, o sea, ¿cómo el Estado va a seguir permitiendo que una persona de esa naturaleza siga participando, tenga su derecho político? Ni siquiera la nacionalidad, porque el daño que ha hecho ha sido muy devastador. Y entonces, por supuesto, esa propuesta la ponemos en el marco del contexto de lo electoral, porque tiene que ver con toda la vida del desarrollo político, social, cultural, económico a nivel nacional. Y en este caso podría decirse entonces que ese caso de PDVSA puede ser un caso que sea candidato para cumplirse esa ley. Sea candidato. O sea, claro que el caso de Tarek El Aizami pudiese cumplirse esa ley con ese caso. Con ese caso pudiera cumplirse esa ley perfectamente, porque él actuó contra los intereses del Estado, y había todo un plan conspirativo detrás de eso, violento, y eso quedó expresado. Bueno, lo debe tener, todo ese elemento lo debe tener el fiscal general de la República. Muchas gracias. Quisiera conocer la opinión del partido sobre la renovación de la misión de determinación de los hechos para Venezuela, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado viernes. Y también quisiera saber... ¿Cómo dijiste la primera pregunta?
Conocer la opinión del partido sobre la renovación de la misión de determinación de los hechos para Venezuela, la cual fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado viernes. Y también quisiera saber cómo se vislumbra en el PPT el transcurso del gobierno para el 10 de enero. Hace 4 días fue 10 de octubre y significa que queda una recta final de 3 meses. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para garantizar una toma de posesión del presidente? Muchas gracias. Bueno, el gobierno nacional, ante las preguntas anteriores, se dispuso a abrir un diálogo nacional. Todas las organizaciones políticas, sin excepción, fueron con él. El que no fue, es porque no está interesado. Y si no está interesado, anda en la ruta que estamos precisamente apuntalando de la violencia. Porque si no, se hubiese presentado, aunque sea para decir lo que él cree que es una verdad para él. Y sin embargo, no lo hicieron. Esa pregunta es buena que se la hagan a ellos. Muy buena que se la hagan a ellos. Para ver qué responden ellos. Y lo otro es, en ese diálogo, con todos esos factores, hay prácticamente como una unanimidad que ese tipo de personajes no pueden participar en un proceso como los que han participado, porque en ningún momento ellos piden garantías. ¿Y cuáles son las que ellos dan? ¿Cuáles son las garantías que ellos dan cuando hay cada uno de estos procesos? La violencia, el crimen organizado, en todo esto. En ese particular, cada organización política, el proceso revolucionario, está organizando los debates, está tocando el tema de la organización, el tema de la seguridad. Y por supuesto, el gobierno, a través de los mecanismos de seguridad que tiene el Estado venezolano, está en la viabilidad de garantizar que eso ocurra. Y por supuesto, vamos a acompañar al presidente de la República reelecto, como lo anunció el Consejo Nacional Electoral. Y Venezuela, lo ha dicho el presidente, en perspectiva, no solamente lo que dijo en la FAO, sino en la relación con los BRICS, en la visión económica de la inversión internacional en Venezuela, de la inversión de las empresas nacionales en el país y de la nueva visión del crecimiento económico, que vamos por supuesto a la construcción de respuestas económicas que viables que necesita el país. Donde en este caso, por supuesto, el PPT, como lo dijimos anteriormente, queremos resguardar a nuestros pequeños productores, a los emprendedores pequeños, porque es así como de alguna manera puede viabilizarse la estabilidad, la paz y la consecuencia de un gobierno con su población, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas las cosas. Porque date cuenta, no es que es Venezuela, en Colombia y en la escalada mundial hay un golpe de estado en marcha en Colombia contra el presidente Petro. ¿Con qué consideración crees tú que lo están haciendo? Lo están haciendo los grupos de la oligarquía colombiana con sus brazos armados paramilitares, tratando de prepararse por una escalada también en el continente. Y los colombianos de paz y los venezolanos de paz, vamos a permitir que estos señores busquen el camino, el atajo por la vía de la confrontación y la violencia del derramamiento de sangre, o vamos a tratar de garantizar que por la vía de la democracia y la paz busquemos las respuestas que está aspirando el pueblo, que lo que quiere es trabajar, salir adelante, buscar los mecanismos de que sus hijos, sus hijas, nuestros nietos, nuestras nietas tengan un mejor mañana. Creo que es lo que está esperando el pueblo de Venezuela, y no más una película más de lo mismo, que quieran seguir la ruta y el esquema de la violencia. No
No lo vamos a permitir y por supuesto nuestra militancia, como siempre, va a estar en primera línea defendiendo el país, defendiendo los intereses de la patria contra el fascismo, contra la violencia y por la democracia participativa y protagónica en el proceso de transición que ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Sobre la misión de determinación de la fecha de la ONU. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú ves toda la vuelta, todos los expedientes que le han abierto a Venezuela. O sea, en una acción como de seguimiento de los hechos que han ocurrido, pero la película al revés. Estos asesinan, queman propiedades, dañan patrimonio público, pero entonces el gobierno es el dictador y el represor. ¿Y qué pasa entonces con el Estado israelí, con el Estado sionista, allá en Siria, en Palestina, en Ucrania, en el Líbano, y hechos recientes aquí en Perú, donde sale sarcásticamente a hablar sobre Venezuela cuando tienen un estado de sitio en Perú? ¿O qué decir en Argentina, que es el modelo que persigue los lacayos del imperialismo y sobre todo de aquí de Venezuela? Ese es el modelo que ellos buscan, que atente contra la vida de los adultos mayores, que le quiten todos sus derechos. ¿Y qué cosa hace el Comité de Derechos Humanos o de las otras instituciones internacionales? Ahora, yo voy a decir como Chávez, la base se faltó, porque aquí hay historia, hay seguimiento de los hechos que han sucedido y hay instituciones del Estado que han velado por esos derechos, inclusive los de ellos mismos. Yo sé que revisen. Decía Fidel alguna vez que había que cambiarse el organismo internacional, y en los hechos, en los BRICS, se ha ido una nueva composición bajo un nuevo modelo de sistema de relacionamiento a nivel internacional. La multipolaridad, eso va en marcha, y yo lo que quiero los pueblos del mundo es que haya más justicia y más respeto a los derechos humanos. Gracias.